Namaste प्यारे दोस्तों, mi nombre es Sunny, soy de la India, bienvenidos a mi canal. Taj Mahal, uno de los monumentos más visitados del mundo. Cada año de 7 a 9 millones de personas visitan a este hermoso monumento, una obra de arte y también una de las 7 maravillas del mundo moderno. Yo he visitado Taj Mahal 2 veces y me ha encantado su belleza, su historia y la arquitectura es espectacular. Pero este monumento tiene varias teorías. También la gente de India cree que hay algunas conspiraciones. También creen que la historia que es contada normalmente no es verdadera. Entonces, ¿cuál es la verdad? Vamos a saber en este video. Primero vamos a entender un poco la historia de Taj Mahal. Hay 2 personas principales involucradas en esta historia, Shah Jahan y Mumtaz. El emperador mogul Shah Jahan nació en 5 de enero 1592 y su nombre verdadero era Khurram. Y el nombre Shah Jahan recibió después cuando entró en la realeza. Bueno, era parte de realeza, pero este nombre le dieron cuando iba a subir al trono, que significaba el rey del mundo, Shah Jahan. Jahan significa el mundo, Shah es el rey. Su padre era el emperador Jahangir y su madre era Jagat Gosen. Jagat Gosen era la reina principal del rey Jahangir. En otra parte, Mumtaz Mahal nació 27 de abril 1593. Este nombre Mumtaz Mahal también recibió después de su matrimonio con Shah Jahan. Su nombre verdadero era Arjumand Banu Begum. Estos 2 personajes principales de esta historia tuvieron su compromiso en 1607 y en 1612, después de 5 años, se casaron. Aparte de Taj Mahal, Shah Jahan también tuvo otras esposas, pero esos matrimonios con sus otras esposas solo eran para mantener relaciones políticas. Entonces Shah Jahan no sentía el amor para otras esposas que solo eran para mantener relaciones políticas, pero para Mumtaz Mahal él sí tenía un amor. Esta es la razón que ella recibió más favores de parte de realeza. A ella le dieron el título de Malika-e-Jahan, que significa la reina del mundo. Y el palacio que tenía esta reina Mumtaz Mahal era decorado por oro y también joyas preciosas. Y aparte de estos favores, Mumtaz Mahal también tuvo su influencia en administración. Entonces, cuando el emperador mogol Shah Jahan iba a reuniones políticas o a las guerras, Mumtaz siempre le acompañaba. Y el amor de emperador con su esposa favorita Mumtaz, también podemos ver que con sus otras esposas solo tuvo un hijo, pero con Mumtaz Mahal él tuvo 14 hijos. Pero muchos de estos niños no sobrevivieron, murieron cuando nacían, porque como sabemos que en la antigüedad no había tantas facilidades de medicina y lamentablemente la reina también falleció cuando dio luz a su 14º hijo. Esto pasó en 17 de junio 1631. La razón de su muerte era hemorragia cuando dio luz y después de la muerte de reina favorita de Shah Jahan, él entró en una tristeza que era insoportable para él. Y el rey lloró por semanas y los historiadores y los textos dicen que el rey se alejó de todo y fue a un lugar solitario por un año. Y cuando él volvió, su cabeza tenía muchas canas y también estaba como que agachado, estaba así inclinado y también en su cara se podía ver la tristeza y todo el efecto que le había causado la muerte de su reina favorita. En teología islámica creen que cuando uno muere, su cuerpo físico descompone con la tierra, pero el alma queda en la tumba. Y en el día de juicio divino, la alma será juzgada por Dios dónde va a ir, en cielo o en infierno. Por eso creen que el alma de una persona difunta descansa en su tumba. Por esta teología, Shah Jahan también creía que su reina estaba en su tumba, estaba descansando y él pensó que su lugar de descanso debe ser
elegante, debe ser extraordinario. Cuando emperador Shah Jahan decidió hacer Taj Mahal, él eligió al arquitecto Ustad Ahmad Lahori. Emperador le dio un título a este arquitecto, Nadir-e-Asr, maravilla de la era. Para construir Taj Mahal usaron más de 1000 elefantes para poder transportar los materiales. Trajeron mármol desde Rajasthan y también jasper desde Punjab. Y aparte de esto también trajeron materiales preciosos, piedras preciosas de China, de Sri Lanka, de Tíbet. El tiempo que tomó esta maravilla del mundo era 22 años. Alrededor de 22,000 trabajadores estaban trabajando día y noche para construir este monumento. Ahora que saben un poco de historia de Taj Mahal, vamos a hablar de las controversias. Bueno, las controversias tienen su historia muy larga desde hace muchos años. Estas controversias siempre han existido, pero vamos a hablar de una controversia reciente que pasó año pasado. El año pasado, un político pidió al corte de Allahabad que diera permiso para poder abrir 22 cuartos que están cerrados. A esos cuartos nadie puede ir, están cerrados totalmente. El público no tiene acceso, ni otras personas, ni las autoridades. Están cerrados ahí. Pero este político pensaba que detrás de estas puertas hay algo. Por eso es que pidió al gobierno que abrieran esas puertas para poder saber qué hay detrás de esas puertas. La petición que hizo el político al corte dijo que el corte debe dar orden que ASI, que es una agencia de arqueología, debe formar un equipo que pueda revisar qué está detrás de estas puertas. Porque hay gente en India que cree que antes de que construyeran Taj Mahal había un templo de Shiva, que es un dios hindú. Y detrás de esas puertas pueden encontrar los ídolos, también tesoro o algo de ese templo que existía antes de Taj Mahal. Pero el corte dijo que no puede dar permiso para algo así porque este es trabajo de los arqueólogos que hagan estudios. Un político no debe meter en estas cosas. Pero el político no se quedó ahí, sino él también pidió información a los arqueólogos de la Agencia de Arqueología en India, que qué hay detrás de esas puertas. Y el Departamento de Arqueología mandó su reporte y dijo que detrás de esas puertas no hay ningún tesoro, no hay ningún ídolo de algún dios hindú. Y en realidad ni son cuartos, sino son unas tipo galerías o unas barandas así largas. Y ellos abren esas puertas cada semana para poder limpiar por adentro. Y esos tipos de barandas no solo están en Taj Mahal, sino también están en tumba de Humayun y otros monumentos que hicieron los emperadores mogules en ese tiempo. Y en realidad esa es una parte de la arquitectura. Esas barandas sirven para poder sostener el monumento porque está en el sótano. Y un ex trabajador de arqueología en India también dijo a los medios que no quieren abrir esas puertas o esas barandas porque la gente innecesariamente pueden entrar ahí y pueden hacer mucho tráfico de gente. Y en esas barandas ni hay ni arquitectura, no hay nada que sea algo especial para que el público lo pueda ver. Esta es la controversia reciente. Pero en el año 2015 también 6 abogados también hicieron una petición al corte que los hindús pueden realizar sus rituales en ese lugar, en Taj Mahal, porque antes de que construyeran Taj Mahal había un templo de Shiva. Estos 6 abogados en su petición dijeron al corte que en el siglo XII un rey hindú, Parmadri Dev, construyó un templo de Shiva que se llamaba Tejo Mahalaya. Y después de la muerte de este emperador hindú, otro emperador hindú heredó ese templo y luego el emperador Shah Jahan construyó Taj Mahal encima de ese templo de Shiva. Y en la respuesta de esta petición, el corte pidió al gobierno central y también al Departamento de Arqueología que den su reporte acerca de este asunto, que si de verdad había un templo o no. El gobierno central y también el Departamento de Arqueología dieron su reporte
que no hay ninguna evidencia de que había un templo hindú antes de que construyeran Taj Mahal. Y la teoría que tenían los 6 abogados en su petición de que esa tierra donde está Taj Mahal fue quitada de un rey hindú no era cierto. Lo que pasa es que cada emperador mogol tenía sus historiadores que anotaban todo lo que estaba pasando en ese tiempo, y aparte de ellos también habían otras personas que escribían todo lo que estaba pasando en tiempo actual. Según esos textos, esa tierra donde está Taj Mahal sí era tierra de un emperador hindú, pero hubo un intercambio. El emperador mogol Shah Jahan quería construir Taj Mahal en tierra de un rey hindú y él le pidió permiso que sí puedo construir. El rey hindú también le dijo que sí, puedes construir. Le quería regalar esa tierra. Pero el emperador Shah Jahan no recibió esa oferta o ese regalo, sino él le regaló 4 haveli. Haveli son tipo palacios pequeños y hubo un intercambio. Ahora ustedes preguntarán, pero esa teoría de 22 cuartos o esa teoría de que la tierra fue quitada de un rey hindú, ¿de dónde vino? Porque debe haber un origen de ese rumor. Bueno, la persona detrás de todo este rumor y toda esta controversia es Purushottam Nagesh Ok. Este señor era la primera persona que dio esta teoría de que había un templo hindú antes de que construyeran Taj Mahal. Pero esta persona no era ni historiador, sí le gustaba mucho la historia, también escribir, pero él hacía sus propios cuentos, o sea, como ficción. Lo que le parecía, escribía en sus libros. El trabajo de un historiador, la verdad es que es muy cansado, porque tiene que hacer muchas investigaciones, tiene que revisar los textos, tiene que ver las fuentes y tiene que dar la información la más correcta. Y si hay alguna teoría, también debe basar en algunos hechos o algunas fuentes. Entonces el trabajo de un historiador es muy difícil, tiene que buscar la información más correcta. Cuando ya tiene información en su mano, también sus colegas historiadores también lo revisan que sí es correcto o no, y de ahí puede publicar. Pero este señor Purushottam, su mentalidad o su forma de pensar era totalmente diferente. Él buscaba las relaciones o conexiones en cosas donde no había. Él escribía las cosas que le parecían. Por ejemplo, Vaticano suena como Vática, que es una palabra de sánscrito, Vaticano, Vática. Entonces, Vática significa un lugar donde hay muchos árboles y todo. Entonces, él pensara que Vaticano suena como Vática, entonces tal vez Vaticano era un lugar donde había un templo hindú, o tal vez había personas que sabían sánscrito, o tenía que ver algo con la India. Pero eso era sin fuentes, sin información correcta, ni investigaciones. Entonces, era la forma de pensar de este señor Purushottam. Si ven sus libros, en realidad son muy raros. Él busca conexión donde no hay. Hasta de cristianismo también decía que Christianity, voy a usar palabras en inglés para que puedan ver porque de español no sale la conexión que él siempre buscaba. Cristianismo en inglés es Christianity. Él pensaba que Christianity es como Christianity. Christian dicen a Krishna, Christianity. O sea, un texto sagrado sobre Krishna. Entonces él pensaba que cuando Jesús tenía 13 años, él había ido a la India y él se quedó de 13 años hasta 30 años en India y aprendió de los textos de Krishna y volvió. Así se fundó cristianismo o Christianity. Y aparte de esto también hizo otras locuras. Él pensaba que Islam y Judismo también han salido del hinduismo. En sus libros escribía que Abraham suena como Brahma, que es un dios hindú. Abraham, Brahma. Entonces él pensaba que Abraham era Brahma y por eso es que hay conexión en estas religiones. En realidad, Islam o musulmanes y los hindúes son muy diferentes. Sus enseñanzas, la religión es totalmente diferente. Pero este señor siempre buscaba alguna conexión en religiones o buscaba siempre conexiones donde no había. Y sus libros no basaban en la realidad o en algunas fuentes o escrituras. Entonces este rumor que hubo detrás de esa teoría de que había un templo de Shiva no era nada cierto porque los historiadores
el departamento de arqueología han hecho sus estudios y no ha salido nada. Solo este señor difundió ese rumor y luego los medios y la información que se corre en redes sociales. Ustedes saben que la gente en esos tiempos creen en todo lo que ven en redes sociales y no ven las fuentes y no investigan un poco y creen todo lo que ven. Entonces así pasó con esas controversias y conspiraciones también que había detrás de Taj Mahal. Y también hay un mito más sobre Taj Mahal. La gente cree que después de la construcción de Taj Mahal, el emperador Shah Jahan cortó manos de todos los trabajadores para que ellos no puedan construir otro monumento similar que Taj Mahal. No hay ninguna evidencia que muestre que esta teoría de cortar las manos sea cierta, porque si hubieran cortado mano de 22,000 personas, no es posible hacerlo en un solo día. Son muchísimas personas. Y si hubiera sido verdad esto, los historiadores hubieran encontrado los huesos de manos también. Entonces esta teoría no es cierta. Tal vez la escuchen, no hay ninguna evidencia que muestre que es cierto. Entonces esta teoría de cortar las manos no es cierta, amigos, porque en mismo tiempo de Taj Mahal, después de esas construcciones, también hubieron otras construcciones en Delhi, también construyeron bastante monumentos. Entonces no tiene sentido estas cosas, no hay que creer en estas teorías. Ahora ustedes preguntarán, pero ¿por qué hay esas teorías y por qué pasan esas cosas? Bueno, amigos, lamentablemente los políticos dividen a la gente de India por religión, por castas, siempre para sacar provecho, siempre para ganar más votos. Como sabemos que la política siempre es sucia, no hay ningún político que sea 100% honesto, siempre para sacar provecho del público hacen esos tipos de rumores y divide a la gente. Entonces esta es la razón que hubieron controversias, pero ustedes ya saben ahora la historia de Taj Mahal. Es un símbolo de amor y vale la pena visitarlo una vez en su vida porque la vibra que tiene ese lugar es maravilloso. Yo he visitado 2 veces y es hermosísimo. Y las personas que me están viendo, si han visitado el Taj Mahal, sí también me darán razón que sí es muy bonito. Alrededor de Taj Mahal, sí, amigos, yo acepto como que he ido 2 veces, sé que no es nada bonito, pero ese lugar es como un flor de loto en el barro, ¿no? Muy, muy bonito, vale la pena. Esta era la historia verdadera de Taj Mahal, amigos. Voy a dejar las fuentes en links abajo en descripción. Pueden verificarlos por su cuenta también, porque siempre me gusta hablar cosas verdaderas sin filtros y siempre con fuentes. Entonces, si les gusta el video, denle like y compartan también con sus amigos. Si les gusta el canal, también pueden suscribirse, es gratis. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ciao.